La Arquidiócesis de Cali presenta, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. San Jorge, siempre cerquita de mí. Farmacia y droguería San Jorge. Su experiencia y tradición, su confianza y atención. Y siempre serás mi droguería San Jorge, donde todo lo encuentro cerquita de mí. San Jorge, sí. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. 5 minutos de oración en familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Buenos días, queridos hermanos. En este domingo 13º del tiempo ordinario, los saludamos desde la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol de la Arquidiócesis de Cali. Estamos celebrando un aniversario más de la dedicación de este templo consagrado bajo el patrocinio del primer vicario de Cristo, a quien celebramos el pasado viernes 29 de junio en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Preside esta Eucaristía Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo auxiliar de Cali. Concelebra el presbítero Winston Mosquera Moreno, párroco de esta iglesia catedral y vicario general de nuestra arquidiócesis. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Muere Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy.
Gloria al Señor que se encarnó y por nosotros padeció. Sobre una cruz hasta expirar, sin medida su amor nos da. Amén, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir a nuestros pecados y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción
nos quisiste hacer hijos de la luz. Concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Contigo hablo, levántate. Nos dice Jesús hoy a cada uno. No nos creó el Padre Dios para la muerte. Él es el Dios de la vida y nos envió a su Hijo amado para que no viviéramos postrados en la oscuridad del pecado y la tristeza, sino para que a través de su bendita y gloriosa cruz viviéramos en la luz de la gracia y la alegría. Escuchemos la palabra que nos hace revivir. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni goza exterminando a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es beneficioso y en nada de ello hay veneno mortífero. La tierra no es el reino de la muerte, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por la envidia del diablo entró la muerte al mundo, y los partidarios del diablo son los que la sufren. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Canten para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danzas y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, puesto que en todo son sobresalientes, en la fe, en el don de la palabra, en los conocimientos, en disponibilidad para todo y en el amor que les enseñamos, sobresalgan también ahora en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que con su pobreza ustedes se hicieran ricos. No se trata de aliviar a otros pasando apuros, sino de que haya igualdad, para que ellos los socorran con lo que tienen en abundancia. Socórranlos ahora con lo que tienen de sobra ustedes. Así reinará la igualdad que dice la Sagrada Escritura. Quien mucho recogió, no tuvo más, y a quien poco recogió, no le faltó. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado el manto?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el marco de esta fiesta patronal de San Pedro, en la catedral, iglesia madre de esta comunidad arquidiocesana, como iglesia que peregrina en esta arquidiócesis de Cali, nos congratulamos también y nos unimos renovando nuestra adhesión al sucesor de Pedro, al Papa, al romano pontífice, el Papa Francisco. Y en esta Eucaristía también
Nos unimos a toda la Iglesia Universal orando por él, por su ministerio petrino, por su ministerio apostólico, vínculo de unidad de nuestra Santa Madre Iglesia. Saludo muy especialmente al señor cura párroco y vicario general, el padre Winston Moreno, a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, presentes en esta celebración eucarística, a la comunidad parroquial, pero también a toda aquella innumerable presencia a través de la televisión que sigue esta Eucaristía, muy especialmente nuestros hermanos y hermanas enfermos y también aquellos privados de la libertad. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. La palabra de Dios este día nos da una maravillosa noticia, hermanos y hermanas. Hemos sido creados por Dios como seres saludables y especialmente y esencialmente buenos. Dios todo lo que hace, lo hace bueno, lo hace bien. Y es importante que tomemos esta buena noticia porque parece que a veces nos olvidamos de esto. Particularmente cuando solemos endilgarle a Dios las cosas malas que nos ocurren. O cuando ponemos mayor atención a lo negativo de la vida, a las cosas que nos hacen sufrir, a los actos que otras personas realizan que producen dolor a la humanidad. Y parece que no nos concentramos en lo positivo y bueno que también tiene la vida y nos muestra la vida diariamente y que debe ser la razón que nos anima y nos impulsa a seguir siempre adelante. Aunque el ser humano mismo, que es el que en últimas es responsable de las acciones malas realizadas en el abuso de su libertad, aunque el ser humano pueda realizar acciones destructivas y malas, eso no viene de Dios. Es responsabilidad del mal uso de la inteligencia, de la libertad y de todos los talentos que Dios nos ha dado. Pero, por otro lado, tenemos que considerar que en el fondo, aún esas personas, en esas personas permanece una chispa del sello divino que el Creador ha puesto en cada ser humano, hecho a su imagen y semejanza. Nuestra misión es hacer que esa chispa vuelva a convertirse en una llama que ilumine al mundo. La misión de la comunidad cristiana es encender de nuevo esa llama que por el mal muchos seres humanos han dejado apagar y se ha quedado como una pequeña chispa que nunca se ha de extinguir porque viene de Dios. Hay que lograr descubrir, redescubrir en cada persona lo bueno que Dios sembró en ella, que ellos mismos tomen conciencia de que aún con sus malas acciones no logran extinguir lo bueno que Dios puso en cada corazón. Nuestra misión es que haya una gran llama viva en los individuos y en las comunidades de la presencia y el amor de Dios en ellos. A menudo es mucho más transparente a nuestros ojos, como decía, lo menos saludable que se mueve entre nosotros. Pero podemos ser seres con herramientas para fomentar entornos saludables que generen oportunidades para hacer las cosas de otro modo. La invitación es a que redescubramos
en los demás, pero también en nosotros, esos dones maravillosos de Dios que Él nos confió para que los activemos en orden a hacer cosas nobles, grandes, buenas, que produzcan un impacto positivo en la vida personal, en la vida de los demás, en el mundo. En particular los colombianos solemos decir que somos muy creativos, pero a veces esa creatividad la usamos en cosas malas. Usemos la creatividad, que es un don de Dios, para el bien, para construir un país mejor, una ciudad mejor, un vecindario mejor, una familia mejor. Mis hermanos y hermanas, en este orden de ideas, la segunda lectura del apóstol San Pablo en relación con esto pone en evidencia que una de las consecuencias del mal ocasionado por el ser humano es la injusticia. Los abismos que separan en muchos campos a los seres humanos. Y esta segunda lectura nos recuerda que una de las misiones más importantes que tenemos como cristianos, que asumen con coherencia las enseñanzas de Jesús, es comprometernos a trabajar por reducir esos abismos, esas brechas. Y esa reducción la tenemos que hacer por medio de la caridad, de la solidaridad. El apóstol San Pablo claramente dice: no se trata de calmar las necesidades de otros pasando angustia a nosotros. Se trata de que trabajemos por la igualdad. Es decir, porque se reduzcan esas brechas, esos abismos que hay entre unas personas y otras. Y esa reducción solo es posible por la solidaridad, por salir de esa cultura de la indiferencia de la cual nos habla el Papa Francisco. Hay una imperiosa necesidad hoy de adquirir, de poseer, y tal vez incluso los cristianos caemos en esa trampa. Solo se es feliz en la medida que tengamos más, en la medida que poseamos más. Y esa trampa nos lleva a la acumulación, muchas veces injusta, de bienes y de las cosas materiales en detrimento del bienestar de otros. A eso el Evangelio y también las enseñanzas de la Iglesia y lo que escuchamos hoy en el magisterio del apóstol San Pablo, el otro apóstol que estamos celebrando en estos días, nos contrapone otra alternativa a la necesidad de poseer y de tener. Está la de compartir, que significa, hay una palabra griega muy bonita, pero rara por supuesto, seguramente nunca la han oído, oxímoron, enriquecernos con la pobreza, que no significa algo malo. Pensémoslo de la siguiente manera, como lo dice San Pablo, de Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos desde su pobreza. Es ese criterio evangélico. Creemos que riqueza es tener cosas. Creemos que riqueza es acumular cosas. Pero resulta que se enriquece el que se empobrece dando, compartiendo. Empobrece en el gran sentido que se abre generosamente a compartir con otros, a ayudar a que otros tengan una vida en mejores condiciones. Y eso nos da la gran riqueza intangible, que no está en las cuentas bancarias o en los títulos de propiedad, sino en la paz interior de saber que estamos cumpliendo un propósito noble en este mundo. Que no pasamos por este mundo solo pensando en nosotros, rindiéndole culto al yo, al ego, sino que pensamos que si los otros están bien, yo también estoy bien. Si los otros están mejor, yo también estaré
mejor. Bienaventurados vamos a ser si permitimos que todos sean mejores seres humanos, que todos tengan mejores condiciones y que todos vivan la vida que se merecen por ser también hijos de Dios. En abundancia viviríamos si fuéramos capaces de descubrir que mientras la vulnerabilidad y la desigualdad acampen entre nosotros, nuestra integridad, esa segura riqueza que a veces buscamos, siempre estará amenazada. Se trata de desear un nosotros mejor, dándole menos importancia al ego, al yo, buscando ese mundo más justo. Y en este orden de ideas llegamos al Evangelio finalmente, mis hermanos y hermanas. En medio del ruido en el que vemos que Jesús camina, en medio del alboroto, Jesús distingue la fragilidad de una persona y se dirige a ella. En este contexto, hermanos y hermanas, tenemos que vernos también nosotros. Como Jesús estamos en camino por la vida, en medio de mucho ruido, en medio de mucho alboroto, en medio de muchas personas que claman justicia, que claman solidaridad, que claman ayuda. ¿Y cuál es el camino? La tentación más fácil es decir, salgamos rapidito de aquí, alejémonos del ruido, alejémonos de los que piden, alejémonos de los que sufren, alejémonos de los que lloran, alejémonos de los extraños que llegan a nuestras ciudades, hagámoslos invisibles. Esa es la gran tentación. Pero Jesús nos muestra un camino distinto. A Él parece que no le interesa tanto pasar de largo, dejar pasar esas realidades de sufrimiento y de vulnerabilidad. Aquello del no me puedo detener, no tengo tiempo, hay mucha gente, hay mucha inseguridad, estoy de afán, parece que no va con Jesús. En su corazón hay un impulso muy fuerte. Espera, ¿quién me ha tocado? Él siente el impulso de acercarse ante el sufrimiento que advierte en quien le toca. Alguien sufre, no hay más argumentos, no hay excusas. A él no le asusta el clamor de la gente que sufre. Él mira esa situación de otra forma, con otros ojos, intuye la necesidad, se hace presente en ella para hacer una presencia efectiva que le mejora la vida. Esa persona sufría, tenía una hemorragia que no le paraba por mucho tiempo y finalmente él se hace presencia que para la hemorragia. ¿Cuántas personas tenemos hoy en día en nuestras calles, plazas y barrios con la hemorragia del hambre que no para por muchos años? Por la hemorragia de una enfermedad no bien atendida, descuidada, que nunca es reconocida. Por la hemorragia de la soledad, de una traición, del abandono, que nadie consigue solucionar y a lo cual nadie consigue responder. Con la hemorragia de la tristeza, de la desilusión, con nadie que consiga llegar como consuelo. Jesús nos da la lección de ser hombres y mujeres valientes, capaces de detenernos y decirle a esa persona: no temas, Dios está contigo y a través de mí se hace una presencia que te dice: no estás solo, no estás sola, alguien te va a ayudar. Puede que nosotros no tengamos la respuesta, pero conocemos quién la tiene, quién puede ayudar, quién puede responder. Allá donde otros no confían, donde otros tiran la toalla y solo ven muerte, angustia, sufrimiento al que hay que huirle, Él reconoce que hay vida, que hay posibilidad, que esa persona pobre, que esa persona con hambre es un mundo por descubrir,
por desarrollar, hay una potencialidad que Dios le puso en el corazón. Hay algo más fuerte que el desánimo o la impotencia, y es la esperanza, es la confianza. Hermanos y hermanas, preguntémonos para terminar. ¿Nos reconocemos presentes, tratando de mirar el sufrimiento desde la desconfianza o desde la confianza? ¿Cómo reaccionamos ante la fragilidad que se confunde con el ruido de la vida diaria, ante el sufrimiento y el llanto y la angustia y la soledad y el hambre y las necesidades de los demás? ¿Insistimos en saber quiénes son esas personas o preferimos pasar de largo? En nuestras sociedades, en nuestros barrios, sentimos el impulso de dirigirnos hacia aquellos frágiles que están sufriendo para demostrarles y devolverles la esperanza y que crean en sí mismos. Ojalá, hermanos, nosotros que somos personas saludables porque vivimos la cercanía y el amor de Dios, nos hagamos también presencia con la saludable esperanza y confianza a aquellos que hoy la han perdido. Que así sea. Amén. Los invito ahora a que renovemos nuestra fe. Hermanos y hermanas, les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Santísima Virgen María, que fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, celebrando la pasión gloriosa de tan grandes intercesores, oremos al Señor diciendo: por intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Por la Iglesia que sufre coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que preservemos fielmente en la enseñanza y la misión recibidas de los apóstoles. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas avaladas por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia. Te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. A tu altar, en estas patenas, el pan que prepararon nuestras manos, al sernos dado por tu generosidad, en unos momentos será pan eucarístico que nos libre de la muerte, el cuerpo de tu Hijo, Señor de la vida y alimento de nuestras familias. Ponemos en manos de tus ministros
estas vinajeras con el vino y con el agua que de las vides haces manar y de los manantiales brotar. Cuando se mezclen sobre tu altar y tu espíritu descienda, será la sangre de tu Hijo, le acabunde copiosa en tu cáliz, para curar nuestras heridas. Lo que recibimos en esta mesa a manos llenas es para compartirlo con tus hijos. Danos un corazón generoso como el tuyo, para entregarnos a nuestros hermanos y así imitarte, siendo para todos pan que se parte y se reparte. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Darío, Monseñor Juan Carlos, quien preside la Eucaristía, Monseñor Luis Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Pedro y San Pablo apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por reconocernos hijos amados de Dios, dirijamos a nuestro Padre la oración perfecta, la plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, como hermanos, intercambiemos el don de la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Como este pan que partimos, antes disperso por los campos, ahora formando un solo pan. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. El Señor les muestre su rostro y los trate con bondad. Amén. El Señor vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Del 16 al 23 de junio se vivió la Semana Arquidiocesana, un espacio en el cual la comunidad católica se congregó alrededor de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la Arquidiócesis de Cali y del Valle del Cauca, para fortalecer los lazos que nos unen alrededor de la fe cristiana. El sábado 16 de junio se llevaron a cabo las ordenaciones diaconales y presbiterales desde la Catedral de San Pedro Apóstol, donde 3 diáconos y un presbítero recibieron el sacramento del orden por imposición de manos y oración consecratoria de parte de Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali. El lunes 18 se realizó el encuentro de amor eficaz en la Biblioteca Departamental, espacio en el cual participaron la Unión de Ciudadanas y la Defensoría del Pueblo,
para tratar el tema de la Justicia Especial para la Paz. Este encuentro ecuménico contó con el apoyo de otras comunidades de fe, como lo son la Iglesia Bautista, la Iglesia Menonita y la Iglesia Católica Ortodoxa. El martes 16 de junio tuvo lugar el tercer encuentro de la Pastoral de la Salud en Unicatólica, sede Centro, donde hizo presencia la Secretaría de Salud de Cali con el fin de sensibilizar a la comunidad caleña sobre enfermedades más frecuentes en la región. En el encuentro participaron Monseñor Juan Carlos Cárdenas, obispo auxiliar de Cali, el padre José González, vicario para la reconciliación y la paz, y el padre Francisco Leudo, director de la Pastoral Social. El miércoles 20 de junio se celebró con una Eucaristía la fiesta patronal de Nuestra Señora de los Remedios en la Capilla La Merced, presidida por Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali. De la misma forma, el viernes 22 de junio, centros hospitalarios públicos y privados de la ciudad recibieron la visita episcopal, liderada por el arzobispo y sus obispos auxiliares, acompañados de algunos sacerdotes, quienes pidieron por la pronta recuperación de sus pacientes y fortalecieron, a través de la oración, a los trabajadores y trabajadoras del área de la salud. La Semana Arquidiocesana cerró con una Eucaristía y la graduación de 97 laicos del Centro Arquidiocesano de Evangelización CAE, quienes de manos del arzobispo recibieron el título de discípulos misioneros de la Arquidiócesis de Cali. De esta manera finalizó la Semana Arquidiocesana 2018, haciendo reverencia a Nuestra Señora de los Remedios, a quien pedimos que reconforte la fe de los caleños para que unidos trabajemos por la justicia y la paz. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedes lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior, vigilada Mineducación. San Jorge, siempre cerquita de mí. Farmacia y droguería San Jorge. Su experiencia y tradición, su confianza y atención. Y siempre serás mi droguería San Jorge, donde todo lo encuentro cerquita de mí. San Jorge, sí. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. 5 minutos de oración en familia, la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país. Adquiérelo en tu parroquia más cercana.